Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Hoy yo tuve un día maravilloso y espero que ustedes también, ¿sí? Que obviamente cuando uno va de la mano de Dios, pues los días son maravillosos, ¿sí? Vamos a recordar un poco lo que nos dijo la pastora el miércoles pasado. ¿Alguien sabe qué hablamos? Hablábamos de la diferencia de realmente la casa y el hogar, ¿cierto? Digamos, yo siendo arquitecto veo que cuando uno diseña una casa, pues el objetivo número uno de diseñar una casa es que tenga camas, que tenga una cocina, que tenga un baño, que alguien lo use y lo pueda habitar, ¿cierto? Porque si uno no lo concibe de esa manera, pues no tiene ningún sentido si las personas no están ahí. Y cuando las personas están ahí dentro, pues se forma un hogar, porque la casa digamos que es el cascarón. Cuando las personas están ahí y comienzan a relacionarse, hay un hogar, ¿cierto? De alguna manera, pero también en ese hogar pues hay conflictos, hay mil situaciones. Me llamaba mucho la atención lo que la pastora decía de que a veces nosotros como que, o sea, encontramos conflictos o problemas donde no los hay, ¿cierto? ¿O no nos pasa? ¿O solo en mi familia? Les voy a contar algo muy curioso que pasó esta semana y es que yo pues cocino, pero no soy muy experto. Y yo estaba solo con mi hijo pequeño y él le gusta mucho la changua, entonces me dijo, hazme una changua, papá. Y eso pues es como difícil, ¿no? ¿No? ¿Es fácil? Bueno, para mí era difícil, ya vi que no es tan difícil. Pero ¿qué pasó? Entonces la comencé a hacer, ¿cierto? Pero entonces yo dije, no, pero no le voy a echar huevo porque en la mañana comimos huevo, ¿cierto? Yo comencé por ahí. Entonces yo le serví la changua sin huevo. ¿Y qué pasó? Llegó y me miró y me dijo, papi, ¿tú no crees que le hace falta algo? Y llegó y le dije, sí, ¿qué es? Entonces dijo, el huevo le hace falta, papi. Entonces me llamó mucho la atención eso, ¿por qué? Porque él me hizo como un reclamo responsable a mí, de, papá, mira, es que le hace falta. Entonces ahora pensemos si estuviéramos peleados con nuestra esposa, ¿cómo se hubiera dado ese momento? Tacaño, seguramente, ¿cierto? Bueno, en fin, pero entonces volvamos al tema de la casa y el hogar, ¿cierto? Entonces es muy importante y debemos valorar lo que pasa en nuestra casa, el hogar. Entonces, ¿qué versículo tienen como presente el miércoles pasado? Yo tengo uno, no sé, ustedes echen ahí como recorderice sus apuntes. Yo tengo uno que es que, como que lo han reflexionado. El que yo he reflexionado es el que dice que cuando tú, cuando tú te pones bravo o te enfadeces, te enfureces, estás pecando. ¿Sí? Ese fue el que dijo la pastora. Y cuando yo estaba reflexionando y reflexionando ese versículo, yo pensaba que era como Hulk, que me ponía como, o sea, que cuando me estaba enojando, pues obviamente todo el mundo me estaba viendo que estaba pecando, o sea, como esa forma y yo, uy, terrible, es un versículo que pues marcó esta semana, ¿sí? Bueno, pero entonces estábamos hablando, obviamente, del amor filial, o el filos que significa como el amor filial, que pues es el tema que estaba hablando la pastora en torno a la familia. Pero entonces, hoy vamos a hablar sobre el Proverbio 18 y vamos a seguir hablando sobre ese amor filial, pero hoy vamos a hablar de las amistades, ¿cierto? ¿Qué tan importantes son las amistades? Muy importantes, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de amistades? ¿Las del mundo o las de la iglesia? Las de la iglesia son más importantes. ¿Por qué? Digamos, pensaba en eso y yo tengo unos amigos del colegio, los cuales nos hemos como reencontrado últimamente y como que quieren que vivamos cosas que vivimos en ese momento. Pero ellos ya, digamos que han entendido que yo soy
cristiano, que ya no hago las cosas que hacía antes, ¿cierto? Pero entonces que éramos 5 y éramos bastante complicados, bastante complicados. Yo era como el más sanito, realmente. ¿Y qué pasó? Que digamos, nos reunimos todos, hicimos un grupo y ahí viene cómo se llama ese grupo. Los matoneadores. O sea, era... Entonces, ¿qué ocurre? Que digamos, esas personas de alguna manera, si yo me comienzo a pasar con ellos, pues bastante tiempo me comenzarán a influenciar sobre el mundo. ¿Sí? Ahora pensemos en una cosa y es que obviamente Dios nos llama que no se puede relacionar la luz con las tinieblas, ¿cierto? Eso aparece en Corintios. Entonces, ¿qué debemos pensar? Pensemos, bueno, en una témpera blanca. Yo quiero ser una témpera blanca, ¿sí? Todos una témpera, como así de grande. Y yo tengo 4 amigos que son témperas negras. Y entonces yo me les voy arrimando a ellos y ¿qué puede pasar? No, pues que fácilmente el color blanco, cualquier cosa le cae, mientras que va a ser más difícil que yo los pueda influenciar a ellos. Y además porque ya se tornó pesada la cosa y me comenzaron a decir, no, que aleluya, que pastor, que no sé qué, que usted, bueno, ustedes sabrán cómo se comportan sus amigos, ¿cierto? Entonces, terrible. ¿Qué pasaría ahí? Yo debería ser una témpera muy, muy grande y muy, muy reluciente como para llegar a impactarlos a ellos, pero en este momento no. Y teníamos un grupo el WhatsApp, el que les digo, los matoneadores, me salí de una, porque dije, no me puedo dejar influenciar por ellos. ¿Cierto? Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, siguiente diapositiva. Otra diapositiva. Entonces, obviamente somos seres como en relación y nos comenzamos a relacionar en el mundo y pues en la iglesia y en todo lado, ¿cierto? Pero una de las maneras que nos podemos estar relacionando es con una cara amable, con una actitud amable, ¿cierto? Entonces miremos qué dice Proverbios 18:24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, ¿cierto? O sea, cuando uno logra encontrar amigos, pues obviamente comienza a tener más cariño y como una relación casi de hermanos. Entonces aquí, amigos en el mundo y la iglesia, lo que ahorita les estaba diciendo. Entonces también estaba pensando en, ¿yo qué tanto he hecho por un amigo del mundo? Entonces el primero que se me vino a la cabeza fue un amigo, no voy a decir su nombre porque de pronto el video y después. Entonces él era una persona bastante amable. En la universidad era una persona que se preocupaba por llamar a las personas que tenía cerca, se preocupaba por atenderlos, entonces les traía como dulces, les invitaba a tomar gaseosa, los llamaba, era una persona bastante amable. Y era casi amigo de casi toda la universidad, de casi toda la facultad. Pero ¿qué ocurrió? Que no era buen estudiante. Era realmente un mal estudiante. Y yo lo conocí, él estando un semestre arriba y yo, digamos, unos semestres abajo. ¿Y qué ocurrió? Pues que de alguna forma este muchacho comenzó a relacionarse conmigo y nos volvimos muy, muy buenos amigos. Entonces yo ya después lo pasé en semestres, me gradué y él no se había graduado. Pero continuamos con la amistad. ¿Y qué ocurrió? Que yo dije, no, yo tengo que ayudarlo. Porque él siempre se ha mostrado conmigo, pues, se ha portado bien, pues tengo que ayudarle. Entonces comencé a ayudarle y cuando tenía que presentar la tesis, llegó el punto en que yo le hice la tesis, se la llevé hasta la universidad y se la entregué. Todo porque éramos tan buenos amigos y él hacía muchas cosas también por mí. Pues entonces yo me preguntaba, si yo he hecho esas cosas por amigos del mundo, ¿las he hecho por amigos de la iglesia? Entonces reflexionen sobre eso. ¿Lo hemos hecho? A veces de pronto decimos, no tengo tiempo y salgo corriendo de la iglesia y me voy para la casa. Y la relación y las cosas que podamos vivir con las personas de la iglesia, no le damos el tiempo para que eso ocurra. Entonces yo pensaba, decía, no, obviamente debe existir
ese mismo compromiso de los amigos que yo puedo tener afuera en el mundo con los de la iglesia. ¿Por qué? Porque los amigos de la iglesia me van a ayudar a conseguir el propósito que quiere Dios en mi vida. ¿Es así o no? Pero los del mundo tal vez no. Entonces obviamente sus amigos van a aconsejar, nos van a prestar sus oídos, nos van a ayudar a abrir puertas, ¿sí? Pero las puertas que quiere el mundo o las puertas que quiere Dios, ¿sí? Entonces reflexionemos sobre eso. Siguiente diapositiva. Entonces el amigo que se preocupa por el otro. Y aquí en Proverbios 18:18 dice, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. Entonces, ¿qué tal esa foto que aparece ahí? Sí, nosotros cuando niños tuvimos así amiguitos, ¿cierto? Eran bastante envidiosos. Pero mira que el niño más pequeño como que se muestra también amigo, o sea, como que a pesar de que el otro es Grinch, está ahí como mostrándose amigo. Y normalmente por naturaleza somos egoístas. O sea, es así, nos estamos preocupando más por nosotros que por los demás. Pero la verdad es que todas las personas necesitan ayuda. Todas las personas necesitan a alguien que los esté ayudando y soportando para asumir toda su vida, porque nosotros solos no podemos. Yo hago parte de los proyectos yo hago parte de sus proyectos y él de los míos. ¿Es verdad? ¿Tenemos amigos así? ¿Tenemos amigos así en la iglesia acá, que conocen nuestros proyectos y se vinculan y comienzan a pedalear en nuestros proyectos? Pues deberíamos pensar en que esas relaciones se fortalezcan. Entonces mira que aquí dice, se alegra de mis triunfos y de mis pruebas. Y esto es muy importante porque, digamos, a mí, como les dije que tuve un día maravilloso, yo le conté algo a una persona y le dije, es que mira, me pasó esto, no sé qué. Sí, qué bien. Excelente. Pero si yo se lo cuento a un amigo y sabe que es importante para mí, ¿cómo va a reaccionar? ¿Por qué? Porque conoce el proceso y sabe que es importante para mí y sabe que es un triunfo para mí. Igualmente en las pruebas pasa exactamente lo mismo. Sabe que me afecta, sabe de alguna manera qué es lo que me duele, qué es lo que me puede estar afectando a nivel personal, profesional, lo que sea, y me va a entender y va a poner su oído para escucharme. Entonces es importante entender que un amigo se preocupa por mí, pero también más importante que eso es que yo me preocupe por otras personas, ¿sí? Porque también a veces vemos que no, se tienen que preocupar por mí, pero a veces es una posición egoísta, ¿cierto? Y digamos que Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó a ponernos en la brecha y a preocuparnos por los demás, por los que estaban en su entorno. ¿Listo? Y digamos el tema de los triunfos y las pruebas, uno cómo conoce si hay triunfos y si hay pruebas y que yo pueda ser parte de eso. Porque yo me acerco, ¿cierto? Yo estoy cerca y estoy pendiente de cada una de las cosas que le ocurren. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es mi segundo nombre? Los que dijeron sí, tal vez porque han estado cerca de mí y me conocen. Por ejemplo, Adriana, se sabe los nombres de casi todos ustedes. ¿Cierto? Tiene tremenda memoria. Pero no todos saben mi segundo nombre. Y ahora, ¿saben cuál es mi deporte favorito? Bueno, David sí, porque con él he disfrutado bastantes momentos. Entonces, chévere acercarse a personas, conocerlas y poder compartir sus triunfos y sus pruebas. Siguiente diapositiva. ¿Qué tal está? Amigos, no al chisme. Tremendo, ¿no? Ustedes ven esa imagen y qué relacionan esa imagen. O sea, a mí me sorprendió mucho y esta imagen, pues, digamos, chévere que se la lleven grabada y chévere lo que se lleven grabada, sobre todo la relación de la imagen con lo que les voy a decir. Aquí en Proverbios 18:8 dice,
18:8, sí, dice, los rumores son deliciosos bocadillos, ¿sí? No, que penetran en lo más profundo del corazón, ¿cierto? Entonces me puse a investigar y la palabra rumor en el latín significa ruido. Por eso yo puse esa imagen. ¿Y qué pasa con el ruido? El ruido molesta, pero sobre todo el ruido está afectando una comunicación o está afectando un mensaje, ¿cierto? Eso es lo que está generando el ruido. Mis amigos los músicos tal vez me pueden apoyar en eso. Entonces, el ruido lo que está generando es eso, ¿sí? Y obviamente cuando es algo que se está hablando, pues no se está hablando con la verdad. Hay mucho ruido y hay mucha distorsión. Un rumor lo que está haciendo es que está distorsionando la verdad, ¿cierto? Y eso es el chisme. Ahora, ¿en la iglesia hay chisme? ¿Sí? No, yo creo que no. Y, por ejemplo, nuestros amigos nos hablan realmente con la verdad siempre. Los que realmente son nuestros amigos, ¿cierto? Si me puede decir, no, está despeinado. Yo siempre estoy despeinado, entonces me dicen, sí, está despeinado. ¿Y qué pasa? Que de algún modo, si no hablan la verdad conmigo, siendo su amigo, lo más probable es que hablen la verdad con otra persona, ¿cierto? Y ahí es donde obviamente ya no se puede considerar mi amigo. Y enfoquémonos ahí en la última parte de ese versículo que dice que penetra en lo más profundo del corazón. Obviamente, pues de nuestro corazón emana la vida, como lo dice la palabra. Y si esos rumores, ese tipo de comentarios comienzan a llegar ahí, pues va a comenzar a afectar mi vida. Y lo que yo siento o percibo o conozco de otras personas va a comenzar a cambiar. Y eso no está bien. Pues bueno, el Espíritu Santo me dice que lo diga, no lo iba a decir, pero lo voy a decir, y es que hace un tiempo alguna persona se acercó a mí a hablar mal del pastor. Y se acercó a mí y comenzó a hablar mal, y yo le dije, no sigas hablando, pastor, te estás contaminando tú y quieres que yo me contamine. Y te digo una cosa, yo no voy a cambiar mi apreciación por el pastor, simplemente por lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque primero es mi pastor y porque segundo es mi amigo. Y no permití que me siguiera contaminando con eso. Ahora, nosotros estamos, como miembros de esta iglesia, estamos de alguna forma blindando la iglesia de esos rumores, de que otras personas nos estén hablando mal de lo que puede estar ocurriendo acá, o entre nosotros mismos hablando mal de esta iglesia. Entonces, es algo para reflexionar y digamos, lo que digo, no lo quería decir, pero me parece que es muy importante que nosotros nos cuidemos entre nosotros mismos. Porque de algún modo, si nos comportamos como amigos, si somos como amigos en Cristo, o sea, somos casi una familia en Cristo, entonces nos tenemos que cuidar de esa manera. Perfecto. Siguiente. Entonces, la amistad debe tener humildad. Y cuando estaba buscando una imagen que representara la humildad, me recordé lo que alguna vez se hizo acá en esta iglesia. Apenas comenzábamos acá, y es que el pastor nos hizo un ejercicio un día que estaba hablando sobre la humildad. Y para los que estuvieron esa vez fue bastante impresionante. Y era que nos daba un pañuelito y nosotros teníamos que arrodillarnos y limpiar los zapatos de otra persona. Y bueno, cuando yo lo hice no me sentí mal. Cuando me lo hicieron a mí, me sentía terrible. Me sentía muy mal. Entonces, digamos, como el acto de humildad más grande fue el que hizo Jesús al lavarle los pies a sus discípulos. Tremendo. Y de alguna manera,
pues es como alejarse del egoísmo. Y ahora vamos a mirar lo que dice el Proverbio 18:12, dice, la arrogancia va delante de la destrucción y la humildad precede al honor. ¿Cierto? Y acá encontré una frase muy chévere que dice, la humildad es la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios. Está bonita la frase, ¿cierto? Entonces, no nos podemos creer mejor que otras personas. Eso es un error gravísimo, porque cuando nos creemos más que otras personas, pues estamos errando y estamos pues dañando nuestro corazón. Y obviamente vamos a actuar mal hacia esa persona, vamos a ser altivos, vamos a ser groseros, nuestra voz de pronto se va a subir de tono. Y miremos lo que dice Filipenses 2:3, dice, veamos a los demás mejor que a nosotros mismos. Cuando obviamente pues entendemos nuestra posición en Cristo, pero sabemos que no somos superiores a los demás porque somos humildes y queremos ser igual a Jesús, pues eso cambia en nuestras relaciones personales. Ahora miremos el otro versículo que dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Y acá dice que le quieren ayudar a crecer a otros y que te ayudan a crecer. Entonces, le ayudarán a crecer. Entonces, en esa, pensemos en lo que hacía Pablo con Bernabé. Que Pablo de alguna manera estaba aprendiendo con Bernabé. Estaba siendo humilde y de alguna manera su posición tenía un espíritu como enseñable y estaba al lado de Bernabé y quería pues aprender y recorrió muchos caminos con él y fue creciendo con él. Entonces hubo humildad y la palabra por eso nos dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Eso lo hizo Pablo y obviamente lo hizo y lo convirtió en lo que después fue un gran apóstol y un gran embajador y llevó la palabra a todos los gentiles. Pero el mismo Pablo después tomó la misma humildad para enseñarle a Timoteo. Y no hay nada más noble que enseñar. No hay nada más noble que ser un maestro que enseña, que puede transmitir su conocimiento, porque no se está llegando de arrogancia y no se está cerrando simplemente a usar su conocimiento para sí mismo, sino lo está mostrando a los demás. Entonces Pablo de alguna manera lo que hizo con Timoteo fue eso, ser humilde y le pudo transmitir el conocimiento. Pero también Pablo fue amigo de Timoteo y estuvo ahí ayudándolo y transmitiéndole todo lo que él conocía. ¿Cierto? Siguiente. La amistad se muestra. Y dice en Proverbios 18:16, ofrecer un regalo puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. Pero digamos que los regalos que uno comparte con los amigos, ¿qué tipo de regalos son? O sea, no siempre es como el regalo que uno hace en Navidad o cuando juega el amigo secreto, no siempre, ¿cierto? ¿Cuál puede ser el mejor regalo que uno le puede dar a un amigo? Yo creo que una de esas cosas, digamos, hablándolo a nivel de la iglesia, es la oración. Ese puede ser el mejor regalo que yo le pueda dar a un amigo. Que yo ore por mi amigo y que mi amigo ore por mí. ¿Y saben por qué? Porque la oración de mi amigo me puede estar transformando mi vida. Y mi oración le puede estar transformando la vida a él. ¿Cierto? Entonces es tremendo regalo. Pero ¿qué otros regalos hay? El tiempo, lo escuché por ahí. Las sonrisas, como los momentos, ¿cierto? Los momentos, la compañía, la honestidad, no son cosas caras, cosas que requieren, mejor dicho, bastante dinero, no. Es simplemente disposición, tiempo y mostrarse amigos, saber que si obviamente si yo estoy necesitando buenos amigos, pues igualmente me estoy mostrando amigo para
pues para que esos amigos lleguen. Entre mejor amigo yo sea de las personas, mejores amigos voy a tener y de alguna manera mi propósito o el propósito que tiene Dios en mi vida se va a cumplir, porque los amigos están para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y acá en la imagen está una imagen del dinero, entonces no, el tema del dinero con los amigos es un tema delicado. He perdido muchos amigos por el dinero, seguramente ustedes también. Entonces es mejor el tema del dinero mantenerlo, pues, sí, alejado de la relación que podemos tener. ¿Sí? Entonces, el siguiente, los amigos perdonan. Entonces, en Proverbios 18 y 19, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las dispuestas separan a los amigos con un portón cerrado con rejas. Y cuando yo estaba pensando en el perdón y en qué ejemplo de la Biblia puedo rescatar de perdón, pues la mayor referencia que encontré fue el perdón que le hizo Jesús a Pedro después de que lo negó. ¿Cierto? Después de que lo negó 3 veces y fue, pues digo, fue tremendo, amigo. Incluso Jesús, ¿sabes después de qué hizo? De que lo perdonó. Fue y le preparó el desayuno. Fue, buscó peces y todo y se lo preparó y se lo sirvió. Entonces el perdón es muy importante entre los amigos. Y ahí está, en Juan 15, 9, 14, si lo leen, ahí está sobre lo que les estoy contando de Jesús y Pedro. Otra cosa es que obviamente no podemos tener dependencia emocional con nuestros amigos. Si nos pasa algo, pues no puede ser así. Y escuchaba la otra vez a una psicóloga que decía que nosotros no podemos pretender o decir, que hay una cosa que se dice que yo quiero que mi hijo sea feliz, que es un error. Porque mi hijo también se va a enojar, mi hijo también se va a entristecer, mi hijo va a pasar por muchas emociones. Entonces lo que yo tengo que buscar es que mi hijo no sea feliz, sino que mi hijo aprenda a manejar sus emociones, dependiendo las circunstancias. ¿Sí? Y siguiente, y ya siendo la última diapositiva, entonces yo estaba pensando realmente quién era mi mejor amigo o amiga. Y entonces de todo lo que yo les hablé encontré estas características y estas características convergen a una sola persona y es mi esposa. Ay, qué lindo. Entonces, bueno, mira, dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Y entonces las características son las siguientes. ¿Me hace parte de sus proyectos? ¿Sí? ¿Me haces parte? Sí, seguramente con el esposo o la esposa, el tema de los proyectos es uno. Y digamos ahora, nuestro mayor proyecto es el ministerio. Y es sobre todo entender que nuestra familia está para el ministerio. Y es tremendo porque hace mucho tiempo no lo entendíamos y ahora sí lo entendemos y es bastante bueno para nuestras vidas. El otro punto es desafía sus niveles de fe. Desafía, pues en este caso, mis niveles de fe. Ella me da muchos bibliazos así. Yo le doy versiculitos así. Ella me da Biblia a la lata. Me habla con la verdad. Me habla con la verdad y a veces la verdad duele y más entre esposos, pero es necesaria. Vive a mi lado momentos únicos e irrepetibles y por eso puse la imagen que está ahí, porque esta semana estaba lloviendo y pasaron 2 cosas tremendas. Ella se mojó, primero, que no le gusta mojarse, y la segunda es que se montó en mi bicicleta y nos fuimos en la bicicleta los dos mojándonos. Parecíamos niños chiquitos y fue bastante bonito y esos son los momentos irrepetibles que solo puedo vivir con ella porque volvimos a ser niños, chévere. Ora por mí y yo oro por ella y hemos aprendido cómo a buscar tiempos en oración en familia y perdona mis errores. Todos los días nos estamos perdonando. Entonces digamos, esto fue como
el Proverbio 18